Bueno, hoy me adelanté porque en realidad en el programa vieron que en el inicio había configuración planetaria, me iba a quedar un ratito con los aspectos, pero lo voy a saltear y voy a tomar otro tema que está dentro del programa, que es equinoccio y solsticios. Lo voy a tomar porque me parece que está bueno. A veces voy a hacer estas tareas de saltearme temas porque va a priorizarlo más el tránsito, el momento actual. Entonces, hay algo interesante de la astrología, que cuando se enseña algo que se está viviendo en tránsito o en ese momento, es mucho más afín y está más disponible a entenderse porque se está viviendo que quizás algún otro tema. Esa es una ventaja que tiene solo la astrología. Entonces, vamos a aprovechar ya que hablamos de esa particularidad única que es la astrología en la clase pasada. Hablamos de esas cualidades que la diferencian del resto de las cosas, de lo que hay. Y bueno, nada mejor o más pertinente que hablar sobre los equinoccios y solsticios, ya que estamos el 20 de marzo del 2025, se dio el equinoccio de otoño en el hemisferio sur, que es el inicio del grado cero de Aries. Algo bastante importante o un día importantísimo que se puede analizar tanto en cartas como a niveles o de climas o de situaciones colectivas o literalmente lo que significa la palabra clima, ¿no? Como para que vean esa complejidad tan amplia que puede habitar hasta lo climatológico, lo temporal, eh, cómo eso también, algo que veníamos hablando, todo lo que vemos afuera se está dentro de nosotros. Entonces, si está dentro de nosotros, también lo que estamos viendo afuera, en esa relación horizontal que tiene el humano con la naturaleza, también lo vamos a poder notar como un ejercicio psíquico, como una situación particular que nos impacta. Eh, Así que un poco preguntarle sobre eso, sobre por qué consideran o por qué sería tan importante el equinoccio, un equinoccio para la astrología. O, por ejemplo, el inicio de la temporada Aries. ¿Cómo lo piensan ustedes? Mm, Ay, sí, fueron todas. A ver. Sí. Se quedó tildada, ¿no? Sin palabras se quedó Euge. Estoy pensando. Me encanta, me Eh, encanta. Pará. Ay, ¿dónde es? No. Está buscando en Google, en el chat GPT. Hola, ¿a mí me estaban esperando? Estás en la Perdón. pantalla como protagonista porque levantaste la mano, estás Ay, ahí. sí, debo haber tocado todo sin querer, acabo de entrar. Ay, Pero perdón. bueno, Em, el ¿Qué? inicio ¿Cómo? del año astrológico, claro, ahí Sí. está, lo escribió Lauri en el chat. Dentro de la temporalidad que no es la actual, quiero que un poco tengamos en cuenta eso, que ya cuando veamos historia de la astrología vamos a darnos cuenta que anteriormente se regía el mundo por el tiempo astrológico, no por el tiempo gregoriano, que es
el calendario gregoriano que usamos quizás es un poco fundante del mundo moderno, y esa refundación del mundo moderno también influye en lo que es el sujeto actual, contemporáneo, que igual se ve un poco diferenciado de los ciclos de la naturaleza y se considera, se ha sobrevalorado el hecho de su existencia humana, ¿no? La humanización, esa muerte de Dios de Nietzsche, ¿no? Esa muerte de la espiritualidad con Freud y la psicología, o la muerte del dominio con el capitalismo, como lo explica Marx, ¿no? Esta diferenciación que hace que hoy el individuo actual se sienta separado del mundo natural y por lo tanto también reacciona de una manera agresiva con el mundo natural, también está un poco referenciado en estas acciones temporales donde, frente que antes el inicio del año era en Aries, en este momento, en este grado cero, que es el grado cero de Aries, era el punto vernal de inicio del año, con la llegada del calendario gregoriano que hoy rige y que, por más que a mí me da mucha risa porque a veces leo a algunos astrólogos o astrólogas diciendo, miren, la verdad es que el año empieza hoy, es mentira que es en Capricornio. Y yo pienso que esa perspectiva es media extrema porque cuando vas a hacer un trámite o vas a hacer algo a funcionar dentro de un estado y la verdad que le va a chupar medio un huevo a la del registro civil o a la del trámite del ANSES que vos le digas, mira, el verdadero año es ahora en marzo, ¿no? Tenemos que convivir con esa contradicción, pero dentro de lo que es un poco desde la mirada temporal astrológica, hoy empieza, o sea, el 20 de marzo empezó todo, ¿no? Empezó a regir esto que se resetea después del 29 en Piscis, el 20 grado 29 de Piscis, se cierra algo y empieza algo nuevo. Tiene un fundamento que lo vamos a ir viendo, que no es un fundamento porque a alguien se le ocurrió y dijo, ahora a mí se me da la gana de que este sea, no es un fenómeno humano en la idea de que el cero de Aries sea el inicio. No es un fenómeno humano, es un fenómeno completamente relacionado con la naturaleza, en esta perspectiva de un humano que estaba mucho más en relación vincular horizontal con la naturaleza, ¿no? Con lo que pasaba en el entorno del mundo o de cómo miraba ese mundo, ¿no? Entonces, cuando nosotros veamos equinoccios y solsticios, vamos a entender que el fundamento no viene de un lugar cultural o humano, como sí lo hace el calendario gregoriano, que sí tiene como que ver con la religión, con la cultura occidental, con el cristianismo, con todo un movimiento cultural, sociocultural más occidentalizado, sino más bien con un ciclo de la naturaleza y la relación con ella y con la observación de ese movimiento de traslación que hace la Tierra alrededor del Sol durante todos los 365 días, ¿no? Entonces, a mí me parece como muy fundamental el hecho de pensar que el argumento del inicio del año astrológico no tiene que ver específicamente con algo cultural, sino con algo físico, con algo astronómico, con algo natural, ¿no? Del movimiento de la relación con los planetas, el planeta Tierra con el Sol, y no tanto así algo que venga del sentido cultural solamente, ¿no? Humano. Em, pero bueno, esta dicotomía, hay muchos autores que hablan de la modernidad como es una dicotomía con la naturaleza, ¿no? Es la naturaleza o nosotros, ¿no? O el humano versus la naturaleza, que la astrología un poco propone una armonía más equitativa, horizontal, con el mundo natural y con el mundo físico, con el mundo astronómico, con el universo, con el cosmos, con la galaxia, bueno, si empezamos a diferenciar, ¿no? Entonces, el tiempo astrológico tiene la cualidad de estar referenciado con el espacio natural y con el movimiento que hace la Tierra alrededor del Sol. Esto va a ser fundamental, ustedes ya están en dos, pero esto es fundamental para entender, no sé, constelación, diferencia signo, lo que miramos con la luz y el día, el día y la noche, la relación con los planetas, la relación con el Sol, todo lo demás.
Pero bueno, como el tiempo lo amerita, vamos a hablar de estas dos cosas estos dos fenómenos que se diferencian entre ellos, que son los equinoccios y los solsticios. Que de algún modo, si fuéramos a decirlo de otro modo, sería el sinónimo de las cuatro estaciones y del cuatro, ¿no? Acá hay una referencia muy importante con la modalidad también, pero vamos a refrescar un poco esas cualidades, ¿no? El 4 es un número muy importante dentro de la astrología, como en el sentido numerológico nos vamos a encontrar que el 4 lo vamos a sostener en un montón de cosas. Vamos a tener los cuatro elementos, las cuatro estaciones y los cuatro signos de acuerdo a la modalidad. Después se va a ir reduciendo a un 3, a un 2 en el término de tres cualidades cardinales, tres modalidades cardinales, o el 2 que sería los ejes, ¿no? La polaridad del signo de opuesto complementario. Esta cualidad del 4, del 3 y del 2 lo vamos a seguir replicando en cosas como los aspectos. Vamos a tener cuatro cuadraturas, vamos a tener tres trígonos, tres tipos de trígonos, perdón, cuatro tipos de trígonos, tres cuadraturas, ahí me estoy confundiendo. No sé, el 2 que hace referencia a la oposición, ¿no? Y estas cualidades y a los sextiles se van a ir como dando en el elemento 4 3 2, ¿no? Y el uno en general no es un número tan protagonista dentro de la astrología en sí. Pero bueno, ¿qué vamos a aprender de esta clase? Bueno, ¿qué son los equinoccios? ¿Qué es un solsticio? ¿Cuáles son las implicancias astrológicas de las cuatro estaciones? ¿Y cómo es que los cuatro puntos cardinales están relacionados con cuatro momentos del año? En sí, para diferenciar las cuatro estaciones, vamos a entender que hay cuatro momentos del año que son muy importantes para analizar cuando nosotros vamos a hacer lectura de tránsitos. Pero a esto no me refiero a lectura de tránsito dentro de una carta de una persona, que también se puede hacer, pero en realidad vamos a hacer referencia a este tipo de análisis de un astrólogo más avanzado que logra analizar el año, ¿no? El cielo hoy y los tránsitos pueden repercutir en un astrólogo, si quiere hacer, no sé, divulgación de contenido, es muy probable de tránsitos que tenga que atender a los cuatro momentos del año, siempre como momentos claves que atiende el astrólogo y la astróloga para mirar, ¿no? El primero de ellos es el inicio del año astrológico, que justamente es el equinoccio de otoño en el hemisferio sur. Em, en general se da el 21, que es lo más común, pero se puede mover al 20, como ha pasado este año, o al 22, como ha pasado, no sé, en el 2024, que empezó en el 22. Pero ese momento donde se perfecciona el equinoccio es un momento especial del año en una hora muy particular. No siempre se perfecciona el equinoccio en cualquier horario. Por ejemplo, este año lo hizo el 20 de marzo a las 6 de la mañana. No siempre ese equinoccio se perfecciona en el mismo horario, puede variar también, ¿no? Y así va a pasar con la precisión horaria del solsticio, del equinoccio y del solsticio de verano. Después de un equinoccio siempre todo deviene hacia un solsticio. El próximo, el equinoccio de otoño, viene el equinoccio de invierno en el hemisferio sur, que en este año va a comenzar el 20 del 6. El 20 de junio va a iniciar la temporada Cáncer, pero en el preciso momento, que es el cero de Cáncer, en el que se dé el equinoccio de invierno. O sea que vamos a decir que el fenómeno cero es sinónimo de equinoccio, de solsticio de cada uno de estos signos cardinales. O sea que para que se dé el solsticio de invierno tiene que ser el cero de Cáncer. Es el perfeccionamiento que buscamos para que se dé en el horario preciso. Es decir, que el Sol va a pasar al grado cero de Cáncer y ahí se va a perfeccionar el solsticio de invierno de este año 2025. De ahí en más va a ir hacia un equinoccio otra vez, que es el equinoccio de primavera, que este año se va a dar el 22 de septiembre, no se va a dar el 20 de septiembre ni el 21, como se suele
se hace una celebración muy importante acá, que es el Día del Estudiante, el Día de la Primavera, es una gran celebración, pero como les vuelvo a decir, hay un fenómeno siempre que tiene que ver con lo que dice la cultura y las costumbres y la tradición y lo que sucede astronómicamente. Ya no estamos tan alienados o juntos ante eso. Entonces, ustedes van a decir, bueno, pero no, ¿cómo van a festejar el Día de la Primavera el 20 de septiembre si el 21, si toda la gente lo celebra ese día, las escuelas tienen unos eventos, se da como ese día, pero en el término concreto y de medición astronómica no se va a dar el 21, se va a dar el 22. Y yo quiero hacer alusión a este tipo de cosas para que notemos que no siempre el fenómeno de la naturaleza va en conjunto con las tradiciones y la cultura humana. No en todo el mundo pasa esto, porque es una tradición argentina, no sé si en Chile o en Uruguay o en Brasil pasa lo mismo, ¿no? Pero las costumbres o las tradiciones no van siempre en correlación con ellas, pero sí tienen un diálogo, porque en realidad el Día del Estudiante es una excusa del Día de la Primavera. Y el día de la primavera no siempre coincide, si la tendrían que ir cambiando si fueran como muy tajantes en poder medir cuándo es de verdad el equinoccio de primavera, ¿no? Entonces el equinoccio de primavera es el cero de Libra. Otra vez, hablamos del cero, el momento en el que el Sol pasa del 29 del signo, ¿no? Anterior al signo que viene, ¿no? De Virgo, el 29 de Virgo al cero de Libra. Y el solsticio de verano, este año se va a dar el 21 de diciembre, que es el cero de Capricornio y es el inicio de la temporada Capricornio, ¿no? Esos ceros son muy importantes. Yo ahora, como un poco les quiero preguntar, es si se acuerdan de las cualidades de los signos cardinales, ¿no? Para que me cuenten, ahí veo que levanta la mano, ¿vale? Eh, no, yo justamente tengo mis dos hijos que son, uno es Sol Aries, que está en el cero de Aries, y yo siempre pensé que era Piscis porque esa es del veinte de marzo. Pero ese año en que nació el equinoccio, o sea, el cero de Aries empezó unas horas antes de que ella naciera, así que nació en el cero de Aries. Y mi hijo es luna cero de Aries también. O sea, su luna está en el cero, cero de Aries. Y mi hija está en Sol, cero, cero de Aries. Así que son Bueno, cardinales, te juro. bueno, Son, pero son, ya hablamos en la clase anterior, ahí Nadia, para que te pongas en el lore, que vamos a ir haciendo como una historia narrativa de este grupo. Vale nos contó que tiene el Marte pegado al medio cielo, entonces es bastante marciana, es medio raro que no produzcas ceros de Aries, ¿no? Como ahí hay también una relación importante, ¿no? Como nunca vamos, viste, hay un dicho que dice, no cae, o sea, el huevo no cae tan lejos del nido, como, ¿no? Como no hay manera de que algo sea tan diferente a lo que nosotros somos. Pero bueno, ahí que tenés tanta info sobre estos signos cardinales, ¿qué son estos signos cardinales, no? ¿Cuáles son las cualidades? ¿O por qué son tan importantes dentro de las modalidades? ¿Qué cualidades tiene la modalidad cardinal, principalmente? bueno, la modalidad cardinal siempre está relacionado con el inicio son emprendedores, tienen como esa cualidad de poder iniciar cosas, en principio. El inicio es una cualidad muy importante. El empuje, me gusta. Activo, ¿no? Comienza, inicia, define, decide, actúa, va hacia por ello, ¿no? Es preciso en el inicio, ¿no? Como se lanza, se manda. Lo que pasa es que la cualidad del elemento le va a ir dando un inicio distinto de acuerdo al elemento, ¿no? No es lo mismo un inicio de fuego, que es el principio, por algo es que en el término concreto, el inicio del universo se dice que se relaciona con Aries, es una explosión inicial. La ciencia ya un poco descubrió en su relato que
hubo una explosión inicial que en general un poco hablan un poco de ese Big Bang que ya no es solo una explosión, una sola, que dio origen a todo, sino más bien que fueron múltiples en el mismo momento en el que se fue desprendiendo eso. Esa fuerza que sacó a la nada del vacío, de lo no contenido, va hacia una materialización hacia adelante, ¿no? Pero para que las cosas se empiecen, evidentemente necesitan estallar de una manera media violenta o agresiva. Muchos astrólogos hacen la referencia a que nacer es algo agresivo, violento. De hecho, hay muchos textos de Jung o de Lacan o de Freud donde dicen que nadie puede considerar que nacer es un trauma porque todos vivimos la violencia del nacer. Es una de las primeras, no es un trauma en sí que hay que resolver el nacimiento, sino más bien es algo que nos tiene que pasar para poder existir. Esto que es agresivo porque nos sacan de un lugar cómodo y nos llevan a otro de una manera media forzada, porque no se puede nacer sin fuerza, sin ese forzamiento, ya sea más allá de que sea una cesárea, pongámosle, ¿no? Igual el niño está en un lugar todo oscurito, contenido, el bebé, y sale a un lugar con mucha luz, que le exige que respire por sí mismo, que le exige autonomía corporal, ¿no? Entonces es una cualidad muy importante también de Aries. Em, Todas estas cosas que tienen que ver que cuando empezamos algo, empezamos con mucha fuerza y veremos qué pasa durante todo el año, si eso se puede sostener o reorganizar con todo este movimiento, ¿no? Es de la cualidad de un inicio de fuego, nada puede iniciarse si no fuera por el fuego. Algo que quiero retomar de antes, que el inicio de la humanidad, por ejemplo, en los antropólogos, arqueólogos que hablábamos anteriormente, también hablan de que el inicio de la cultura humana no es tanto con la agricultura de la ganadería, no es tanto con otra cosa, sino con el dominio del fuego. Hasta el origen humano está relacionado con el dominio del fuego, ¿no? En sentido concreto histórico. Pudimos dominar el fuego antes aún que la tierra, que el ganado, que los animales, que la naturaleza. Eso vino mucho después. Lo primero que se pudo hacer es aprender a hacer fuego, ¿no? Aprender a usar ese fuego y contenerlo. Es decir, al día de hoy estamos en contacto con el fuego cocinando, pero yo sé que si no lo controlo ese fuego, me quema toda la casa y me quema todo, la comida, lo que tengo, el lugar. Sin embargo, cuando lo tengo de una manera controlada y organizada, me calienta, me da de comer, me da un montón de otros beneficios. Pero el dominio del fuego es lo primero que define a los humanos dentro de esa diferenciación con con otras especies, ¿no? Donde en general un otro animal, como mi gatito, no puede hacer fuego por sí mismo. Muy probable que le tema más que en realidad lo haga o lo domine, ¿no? Después vendrá esta relación, ¿no? Con el agua. El inicio ahora yo hago esta pregunta, porque nadie soy vivo yo, me busqué la más fácil. Pero yo sí les pregunto cómo inicia el agua, ¿no? Porque cáncer es un signo que inicia, si es cardinal, pero ¿qué es lo que inicia cáncer? ¿Cómo es que inicia, que activa, que comienza, que empuja a cáncer? ¿En qué cosas ustedes lo notan? Creo que cáncer tiene más de reaccionar y de iniciar a nivel emocional. Eso es lo ¿Qué que le lo mueve hacemos? a reaccionar o a hacer cosas. Y no necesariamente Tal, tienen como físicas, pero sí puede, eh, siempre que o sea, siempre que esté implicado su emoción va a iniciar cualquier cosa, puede ser una actividad física, pero puede ser otra cosa, una conversación, algún vínculo, no sé. hay No sé si algo algo. que no marcaron acá, pero sí estoy completamente de acuerdo, pero hay algo muy instintivo de estos signos, como animal, ¿no? Como medio animalesco,
medio del instinto animal, ¿no? De la intuición, también lo tiene Cáncer, pero el instinto de decir, por acá puede haber amor, por acá puede haber una emoción que me conmueva, ¿no? Como por acá puede aparecer eso de proteger a alguien o nutrirlo, cuidarlo también, ¿no? Eh, y hay un instinto medio de protector que va a ir hacia eso, ¿no? Nosotros podemos encontrarnos que en la naturaleza hay muchísimo de una madre que quizás es súper muy tierna, muy protectora, puede ser muy agresiva si ve en peligro, ¿no? Que están atacando a los propios, ¿no? A lo que está protegiendo y puede tomar una cara muy ariana si yo viera que está siendo atacado lo que es mío. Hay una película que me hace mucho acordar a esto, que es Tierra de Oso, ¿no? Básicamente se trata de eso, el desenlace, no sé si la han visto, ahí vale vos que tenés hijos, mostrarles la película Tierra de Oso, es una película muy bonita para niños. Eh, pero bueno, se trata de una persona que se ve atacada por un oso y lo termina matando, ¿no? Y el oso es súper agresivo, violento, lo vemos como al principio muy agresivo, y a la larga que va pasando la película, vamos descubriendo por qué esa osa era una osa y por qué estaba siendo agresiva en eso que estaba pasando, ¿no? Eh, y ahí siento que hay como una relación de ese cáncer que está muy mal retratado en las redes sociales, ¿no? Como siempre una persona hipersensible, que llora, que todo le afecta, que... Pero en realidad, cáncer es súper agresiva en la medida en la que ve, saca como su faceta ariana, en la que ve que los propios están siendo atacados, ¿no? Y puede tener una cualidad muy marciana en la medida que los propios sean atacados. Por eso es que vamos a notar que es una cualidad propia, tanto de los humanos como de los animales, de volverse agresivos cuando tocan sus crías, ¿no? Cuando tocan a los propios, ¿no? Uno le toca el bebé al perro y no le gusta y te va a morder al pájaro, al no sé quién, le toco mis crías y le estoy atacando de una manera hasta personal, ¿no? Y es muy probable que la agresividad suba, ¿no? Esta es una cualidad también que se va a mantener en cáncer, ¿no? Como también en eso. Eh, no es menor esta relación. Y después viene también el inicio de una cualidad de aire, ¿no? En tercer lugar aparecerá Libra, ¿no? En una agresividad o en un inicio de aire. Hoy en las redes estábamos hablando de eso porque yo decía que siempre lo bardean a Aries como el único agresivo, y cuando empiezo a ver, no sé, Javier Milei o el Benjamín Timantisuyo, que es terrible, un tipo terrible, terrible que es el primer ministro israelí que ha matado, ha hecho un genocidio en la Franja de Gaza. Y adivinen de qué signo es, de qué signo son, de Libra, ¿no? Y también, mala propaganda de Libra hay en las redes, donde Libra siempre va a buscar la paz, ser bonito, Perón también era de Libra, bueno. Nos vamos a encontrar que Lita no tiene una cara solo de paz, armonía, ser bonito, ¿no? Como no es verdad eso. No es comprobable hasta históricamente, no es comprobable de ningún estilo. De hecho, dentro de, por ejemplo, cosas así tan eje Aries-Libra, como la era de Aries, que es la era de Roma, la era de Grecia y Roma, vamos a encontrarnos que siempre en Libra aparecen cosas así como la batalla de Troya, yo sé que en mitología la vieron, donde la guerra empieza por el amor de Helena. Helena sería Libra, ¿no? Helena que decide irse y armar tremendo bardo, una guerra tremenda que destruya a Troya, gracias a que ella se enamora. El amor genera, de alguna manera, este rol de la violencia también, ¿no? El amor que yo puedo computar como lo correcto en mi lugar, va a aparecer también en las facetas del conflicto, de la guerra, de la batalla, y
justamente en este momento en Libra se perfecciona la primera vez dentro del zodiaco donde hay una oposición. Desde el cero de Aries hasta el cero de Libra, por primera vez el zodiaco se enfrenta a sí mismo, si lo miráramos, ¿no? Por primera vez aparece una oposición completa, ¿no? Por eso la primera oposición se construye con Libra, en el término concreto, ¿no? Si yo empiezo desde el cero de Aries y empiezo a girar, solo en Libra va a aparecer la oposición, solamente ahí. Entonces, el enfrentamiento, el despertar de la batalla nunca es tan solo en Aries. La violencia ariana no es una violencia que se consuma con Libra en realidad, ¿no? Lo que es violento una parte con la otra. El enfrentamiento de dos partes enfrentadas, ¿no? En sí mismas. Aries no puede pelear consigo mismo, siempre busca un rival. Ese rival lo encuentra en Libra, ¿no? Ese otro que descubre en el otro lado, como no soy yo, es un otro que es mi enemigo, que es distinto a mí. Entonces, mirar a Libra como solo la completud de lo armónico es un error y hay bastante más hecho. Por ejemplo, Luga Gaitán tiene un poco algo hecho con Venus también. Si se quiere también, ay, no sabía el nombre de Alice Sparkley, que es también quien un poco empieza a hablar de una Venus un poco más guerrera, ¿no? Un poco más conflictiva de lo que se ha ido haciendo en el resto de la modernidad, en la lectura de Venus, donde la belleza o la sumisión o los buenos modales o la amabilidad ha gobernado de alguna manera el concepto de Venus, pero ha sido también una forma de dominio hacia las mujeres o hacia la feminidad, donde se las pone en un lugar donde siempre son buenas o siempre son sumisas o siempre son agradables y nunca se enojan. Y eso es más o menos un mandato que no es real en las lecturas más antiguas de la Venus, en realidad, ¿no? Entonces la Venus siempre tuvo una faceta marciana, por eso son dos planetas complementarios, ¿no? Que no pueden uno sin el otro. Entonces si yo veo también a una Venus súper sumisa, que nunca genera problemas, que siempre tiene buenos modales y soporta todo, también hay una lectura profunda ahí de cómo quieren que sea la mujer ideal en la Venus, ¿no? Y cuán rebelde es romper con esa lectura de lo venusino, donde siempre es armonía, paz y solución de conflictos, ¿no? Eh, pero sí es cierto que con este momento más libriano se reajusta lo que es justo, ¿no? Se da lo equilibrado, se empieza a entender qué es lo que debería ir para un lado y lo que debería ir para el otro, y el concepto de justicia que está marcado en una balanza, básicamente, que es Libra, ¿no? Para hacer esa justicia, para poder decidir que es una de las cualidades más importantes, lo que le corresponde a uno, lo que le corresponde al otro, yo tengo que ser ariano, sí o sí. Porque quiere decir que yo no le voy a dar lo que dice el otro, por más que él llore, patalee, grite y se enoje conmigo. Yo le voy a pedir cosas arianas. La justicia trabaja así. Si yo veo a un padre que no se quiere hacer cargo y me dice, no, porque no esto, no lo otro, la justicia va a decir, a mí no me importa, vos tenés que cumplir tu derecho. Y la persona va a decir, no, a mí no me gusta eso. Bueno, bueno, no, es lo que corresponde. Entonces, es una acción que no es agresiva también, ¿no? La justicia, no es una justicia que busca paz, ¿no? La paz se constituye solo después de una guerra, ¿no? Y no es por condiciones en sí em, que nos van a gustar a todos. La justicia no conforma a todos, sino que le da lo que le tiene que dar a cada cual. Entonces, a veces eso no es muy confortable. No sé, en términos así que una abuela hereda y le dio una carta a alguien en secreto y de repente le dejó todo a uno de los hijos y a los otros le dio menos, ¿no? Y no es justa la justicia, ¿no? Tiene que cumplir con lo que es. Entonces, a veces esas relaciones que tenemos con la justicia, donde de repente va a estar todo bien y vamos a vivir en armonía profunda, están medias erradas también, ¿no? Y si estudiando el mito de Afrodita se puede ver las distintas facetas de la Venus, total. Por eso está la Venus del amanecer, la Venus del atardecer, ¿no? Que tienen cualidades distintas.
Em, y eso es importante. Y lo tomo mucho porque ahora estamos viviendo, esta temporada de Aries empezó con un Venus Star Point, con un Venus en conjunción al Sol, que se dio en Aries, y la Venus retrógrada. Entonces, considerar que Venus no es parte de la violencia es parte de un problema importante, ¿no? De lectura sobre eso, ¿no? Y sobre también, por lo tanto, la lectura de la feminidad. La feminidad entonces solo es compasividad, amor, calma, tranquilidad, porque por ahí puede ser que mirando así yo siempre esté en una sensación de incompletud total y no tan relacionada con uno mismo, ¿no? Pero bueno, y después el término de Capricornio, que es el esfuerzo final, le podríamos decir, ¿no? Capri siempre está asociado con un esfuerzo final y con un sacrificio último, ¿no? De reajuste, de esfuerzo final. Literalmente, actualmente, es un poco así en el orden del año. ¿Qué pasa cuando viene Capri? ¿No están como en la última ustedes? ¿Cómo está la energía cuando viene Capri? ¿No? eh, en las últimas. Es como, ¡ay, apenas puedo terminar el año! Y voy arrastrándome, pero me tengo que forzar para cerrar, para concluir, o sea, todo el mundo está cerrando, concluyendo, esforzándose en lo último, ¿no? Entonces, esa acción de sacrificio está muy marcada en Capri, ¿no? Como el cero de Capri, es bastante eso, y ya lo vamos a ir viendo también en otro término. En el término sociocultural, también, porque en el término de haber elegido a Capricornio como la Navidad y el año, un poco muestra el sacrificio de Jesús. Jesús muere por un sacrificio, ¿no? eh, Muere en sacrificio. Él elige morir porque él podría haber escapado. Él elige ese sacrificio. Más allá de que se celebra el nacimiento, que en otras épocas era la cosecha, el final, ¿no? En ellos es el invierno, ¿no? En el hemisferio norte. Eh, Siempre está marcado por una intensidad profunda, Capricornio, ¿no? Como una intensidad donde me tengo que esforzar un poquito más, donde viene como algún tipo de tener que ir escalando o haciendo como un orden, un balance, un equilibrio, un cierre, viene bastante marcado con Capri, que en el término del final de este ciclo que empezó en Aries es el final en realidad, la última estación temporal de las estaciones, ¿no? Después tendremos a Piscis, que es un final un poco más conclusivo, con más integración, pero en realidad, en el término de estaciones, Capri es el final, ¿no? Es la última estación antes de un nuevo inicio. Entonces siempre da Capri la sensación de cierre, ¿no? De conclusión. Pero bueno, para mirarlo más concretamente, tenemos a estos equinoccios que son distintos y yo siempre se van a encontrar mucho material en las redes de cómo es en el hemisferio norte. De hecho, como nuestra cultura viene un poco dominada por el hemisferio norte, de hecho el mundo griego y romano consideraba de otras maneras, y después también el judeo-cristiano del mundo hemisferio norte, Europa, y también Medio Oriente, que están sobre arriba del Ecuador, nosotros tenemos otras cualidades, por lo cual hay muchas corrientes. Hay de hecho un astrólogo que habla de la astrología del sur, ¿no? Donde dice que en realidad nosotros deberíamos hacer una astrología que esté más asociada a nuestro hemisferio, porque muchas de las lecturas que se hacen de estos periodos están leídas desde del hemisferio norte y por lo tanto no estarían tan en relación con lo que a nosotros nos pasa. Sí, vale, decime. No, era para consultar sobre esta posición que estabas mencionando, eso es base a qué, o porque vi también en las redes a alguien que hablaba de la astrología austral, no sé si es lo mismo, Sí, es lo mismo. no, desde este universo, o sea, este hemisferio, digo, desde el Y sí, hemisferio. total, porque si vos vivís en vez de la primavera y el otoño, estás leyendo otra cosa. Si vos vivís en vez del otoño la primavera, estás leyendo otra. Y si vos vivís cáncer como el invierno
y a Capri como el verano, estás leyendo otra. Hay todo un paradigma que dice que como miramos el clima y las estaciones nos repercute psíquicamente. Nosotros sabemos que como es arriba es abajo, entonces si yo veo distinto arriba a lo que estoy mirando al nivel de luz y oscuridad, porque lo que estamos haciendo acá es un análisis de luz y oscuridad en realidad. Porque lo que hacemos en un equinoccio es mirar equitativamente el cielo, o sea, el día y la noche en este momento son iguales. Pero ¿qué pasa del equinoccio de otoño en adelante? El segundo día, o hoy, o el segundo día del equinoccio, las noches empiezan a volverse más grandes, más largas. Nosotros vamos hacia la oscuridad ahora, no vamos hacia la luz como lo está haciendo el hemisferio norte, que están en primavera. Entonces, en el equinoccio de otoño, la cualidad que tiene que ese día del equinoccio, el día es equitativo, por eso se llama equinoccio, equitativo, es el nombre griego, ¿no? Lo equitativo. Pero para ir, la diferencia de este equinoccio es que va hacia la oscuridad. Es decir, que de ahora en más las noches se van a ir alargando hasta que finalmente llegue el solsticio de invierno, donde tenemos la noche más larga, la oscuridad más extenuante e intensa. Después del solsticio, los días se van a ir haciendo más equitativos. Y después del equinoccio de primavera, los días van a empezar a ser más largos. Esa lectura del día, o sea, del día largo y la noche larga, es muy distinto a cada territorio. Entonces, no podemos considerar que vamos a mirar lo mismo de la misma manera o a sentirnos igual. Y alguien que haya viajado a otro país, a Europa, o haya ido a Estados Unidos, o haya ido a otro, se va a dar cuenta la relación que mientras acá le estamos cagando no de frío, se va a Europa en cáncer y es tremendo verano, todo el mundo sale y acá todos estamos, no quiero salir, me estoy cagando de frío, vení, toma un mate, no sé, unas tortas fritas, ¿no? Es otra lectura. Y hasta cambian las rutinas, los estilos de vida, las costumbres, las cosas, todo cambia, ¿no? Entonces hace que nuestras culturas sean distintas de algún modo. No hay manera de que no influya. Ahora, ¿quiere decir que no vamos a poder hablar con alguien del hemisferio norte porque tenemos... No, nunca seamos tan extremos en leer las cosas, pero impacta muchísimo en la lectura sociocultural o cómo miramos el mundo también, ¿no? Entonces, sí me interesa un poco esto, que es la lectura de que, claro, cuando un poco quiero mostrar esto, cuando o sea, están en esta lectura más cercana al Sol, están los equinoccios, es decir, que lo que logra con estos 25,37 que hace como está el eje de la Tierra, que está un poco torcidito, a un 25%, ¿no? Hace que la luz solar aparezca equitativamente de este lado como de este. Entonces el equinoccio impacta en las dos regiones igual, ¿no? Mientras que acá va a ser la de otoño, acá va a ser la de primavera. Ahora, cuando está en esta parte de la elíptica, que esta es una elíptica que nunca es completamente ovalada, no es redonda, redonda, sino que es ensanchada hacia los costados, está lo más lejos posible del Sol o lo más cerca, ¿no? Acá están más cerca en distancia, por eso es el verano, y acá están más lejos de distancia, por eso es el invierno. Pero lo que hace no es que la Tierra cambie de un hemisferio al otro, es la misma Tierra, ¿no? Lo que pasa es la distancia, ¿no? Que tiene este hemisferio, ¿ven? Acá se puede ver que no le llega tanta luz, ¿ven? Mientras que a este hemisferio del Ecuador para arriba sí le está llegando todo, por eso es verano. Por eso si yo viajo de acá a acá, voy de invierno a verano, ¿no? Acá no le llega nada, por eso está oscuro, porque justo la elíptica hace que esto esté más oscuro, ¿no? Y esto esté más cálido. Y acá es al revés, cuando dé esa vuelta y llega acá, la Tierra esta va a estar más cálida, abajo del Ecuador, y acá va a estar ¿no? Sí, más oscura y sin tanta llegada del Sol. Entonces, es importante tener esto que es la misma Tierra, no es que uno viaja a otra parte de la Tierra y es distinto, sino más bien que eso es la producción de que la Tierra esté
en ese eje con un 27% y en la posición en la que da la vuelta, los 365 días, 77 horas, que hace que después, no tengo muy claro el porcentaje ahí del final, que hace que cada 4 años tengamos que sumarle un día más, ¿no? Que es febrero, los años bisiestos, pero tiene que ver con la posición de la rotación y la traslación. Acá lo que tenemos es la rotación, que es la Tierra sobre su propio eje, y lo que estamos viendo acá es el movimiento de traslación, ¿no? Que es lo que permite que se dé el año, ¿no? El año la Tierra se va girando alrededor del Sol bajo estas dinámicas. Acá está visto a modo didáctico, porque en el medio no está tan cerquita, esto no es verdad, no es esta la cercanía, porque si no seríamos Mercurio, o ya no hubiera comido el Sol, porque el Sol también el tamaño, el Sol no es así de chico en relación a la Tierra. Yo quiero un poco mostrarle que ustedes después lo van a ver un poco. Si no, estas imágenes son didácticas, pero no es real, y esto sí, no es esta distancia, es mucho más larga la distancia, pues si no, no podríamos vivir. El nivel de la calidad del sol nos hubiera matado, ¿no? Em, pero bueno, esto es un poco para entenderlo a nivel didáctico, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que le mostraba de los rayos solares. eh, lo que sí vamos a compartir en los equinoccios, que es bastante interesante, es que vamos a compartir la equidad del sol, del día y la noche en cualquier continente. O sea, en cualquier hemisferio vamos a tener la misma cantidad de día y de noche. Lo que pasa es que en correlación, su sol les va a venir para ellos desde un lugar más arriba y a nosotros nos va a llegar un poco más abajo, ¿no? Mientras que después el Sol va a estar desde esta posición en el de primavera para el hemisferio sur y para el hemisferio norte va a estar le va a dar muy poca entrada el Sol, va a ser su otoño, ¿no? Entonces, también eso, pero lo que nos referencia en un equinoccio, por eso si uno quisiera viajar a otro hemisferio, en los equinoccios nos harían sentir un poco más parte de, porque nos hacen eso, lo equitativo, ¿no? Entonces, si yo voy, ahora viajo a la América del Norte, voy a sentir que los días están acorde a lo mismo que pasa acá, porque es tibio, porque es equilibrado, porque no es ni extremo ni nada, pero si ellos van a ir hacia un día más largo y nosotros vamos a ir una noche más larga. Eso es lo que nos va a diferenciar, ¿no? Acá dice, en la fecha que se producen los equinoccios, el Sol sale por el este y se pone en el oeste la línea del ecuador terrestre. Además, el día y la noche tienen la misma duración. Como esta cualidad que vamos a notar que el Sol sale desde el este y se va a ir poniendo en el oeste, ¿no? Todo esto le permitía a los antiguos que usaban la astrología no para definir su futuro necesariamente, sino para entender el mundo, no para entender la psique de él, porque es algo muy novedoso de la astrología, sino para entender la ubicación temporal, 4 puntos cardinales, qué pasa con las estaciones, cuándo hay que cultivar, qué pasa con el día, dónde veo todo lo demás. No era un fin que hoy tiene la astrología, ¿no? En este momento. Pero bueno, acá está un poco la explicación que les venía diciendo, ¿no? Que la Tierra no gira en posición totalmente vertical, sino en su órbita alrededor del Sol. Su eje de rotación está 23,5 respecto al plano de la órbita. Esta inclinación es la razón por la cual experimentamos las estaciones del año, mientras que la Tierra orbita el Sol. Distintos hemisferios reciben más o menos luz solar en diferentes momentos del año. Equinoccio, momento de equilibrio. El equinoccio ocurre 2 veces al año cuando el Sol se encuentra directamente sobre el ecuador terrestre. Entonces lo vamos a ver en la mitad, ¿no? De nuestro ecuador, de nuestra Tierra. Y lo que pasa en los solsticios es el extremo de luz y oscuridad. Los solsticios ocurren cuando el Sol alcanza su punto más alto o más bajo en el cielo respecto al hemisferio en el que te encuentres. Es decir, que si yo estoy en el invierno, ahora que va a ser la temporada cáncer en adelante, el Sol va a estar lo más bajo posible de mí, entonces me va a dar menos luz. En el hemisferio norte, al contrario, va a estar en el punto más alto, ¿no? Pero bueno, siempre tiene que ver con esa posición relativa del Sol, ¿no? Pero en realidad el que se está moviendo no es el Sol, es la Tierra, ¿no? Entonces, si yo lo tengo al lado mío en el Ecuador, va a estar el equinoccio, pero si lo tengo arriba va a ser el verano para mi hemisferio, si lo tengo abajo va a ser el invierno, ¿no?
Em, Ahora, vamos a particularizar los tipos de equinoccios. ¿No? Hay diferencias, cualidades. Entonces, una cosa es el equinoccio de Aries y una cosa es el equinoccio de Libra. Me encanta ahí, Rayito. Saliendo a pantalla, viniendo a acompañar el equinoccio. Él es de Libra, así que imagino que se siente interpelado. El equinoccio de otoño es en marzo en el hemisferio sur y septiembre en el norte, o sea que hay una variedad acá, ¿no? Mientras que nosotros buscamos el otoño como concepto otoño, no es el mismo en cada hemisferio. Ahora, el equinoccio siempre es el mismo, ¿no? El mismo momento. Lo que cambia es la estación que va a corresponder a cada hemisferio. Entonces, si nosotros buscamos el equinoccio de otoño, y ahí va a haber una diferencia entre hemisferios, pero si yo busco el equinoccio de Aries, no se va a mover, siempre va a ser el mismo. Lo que va a cambiar es el hemisferio. Entonces, marca el inicio del otoño en el hemisferio sur y la primavera en el hemisferio norte. Ocurre aproximadamente el 21 de marzo, el sur cruza el hemisferio del norte a sur, perdón, en su recorrido aparente por el cielo. Después de este equinoccio, los días comienzan a cortarse en el hemisferio sur y a alargarse en el hemisferio norte. En el hemisferio de primavera puede ser el 21 o 23 de septiembre y a partir de este momento comienzan a alargarse los días en el hemisferio sur o a cortarse en el hemisferio norte. Los solsticios, ¿no? Acá me gusta mucho porque muchos autores hablan del extremo de la luz y la oscuridad. Entonces, hay una cualidad de los solsticios que tiene que ver con el extremo del movimiento, lo que es el invierno y el verano son situaciones mucho más extremas que los equinoccios, ¿no? Entonces, los solsticios ocurren cuando está el sol en su punto más alto o el más bajo del hemisferio. Entonces, en el solsticio de invierno, que es Cáncer en el hemisferio sur, el día es el día más corto del año y es la noche más larga, la oscuridad más profunda, que marca el inicio del invierno, ¿no? En este momento el Sol está en su punto más bajo del cielo, iluminando principalmente al hemisferio norte. Y desde este día la luz comienza a aumentar gradualmente, iniciando el camino hacia los días más largos, que sería la primavera, hasta el día equitativo y finalmente el verano. El solsticio de verano, que es Capricornio, el día es acá en el hemisferio sur, el 21, que dijimos el 21 de diciembre, va a ser el día más largo del año. O decir que va a amanecer muy pronto y va a oscurecer muy tarde. Y va a ser una noche muy corta. Marca el inicio del verano en el hemisferio sur y en este momento el sol se encuentra en el punto más alto del cielo, iluminando principalmente al hemisferio sur. Y después de este solsticio la luz comienza a disminuir lentamente, preparando el camino hacia el otoño, que es el momento en el que hemos llegado ahora, ¿no? Entonces, cuando estamos mirando los equinoccios y los solsticios, estamos en realidad mirando las lecturas de la luz y la oscuridad, completamente. Esto va a tener una relación simbólica también cuando lo miremos. Acá, por ejemplo, una autora decía, llamamos a los cambios de estaciones puertas del año, que simbolizan un ciclo solar, como un proceso de nacimiento, crecimiento, equilibrio y maduración ante las condiciones que se nos presentan. Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer una relación muy, muy, muy concreta, pero también simbólica de lo que era ante las estaciones y la medición que se generó, que era justamente la idea de las cosechas, ¿no? Que si nosotros acompañáramos a una cosecha anual, nosotros fuéramos campesinos, nos dedicamos a vivir en función de lo que la naturaleza nos ofrece y el dominio de esa luz y oscuridad, de alguna manera las estaciones hablan de poder dominar a la naturaleza en el sentido de entender su luz y su oscuridad, para justamente hacer este movimiento de que es el proceso del nacimiento o del plantar la semilla, esperar que crezca, buscar el equilibrio para que no termine de morir la planta y finalmente madurarla para poderla comer. Acá es muy importante eso en los signos cardinales porque todo lo que se empiece en Aries va a necesitar crecer y protegerse en Cáncer, va a necesitar equilibrarse. Ahí hay muchos que hablan, por ejemplo, no sé, si ustedes han estado relacionados con el cultivo de algo, ¿no? Yo lo he hecho, he cultivado cosas. En general, en Libra aparece el hecho de que hay que ver si vino una peste, si hay algo que hay que cortar unas ramitas que se secaron,
o hay que ver si hay que ponerle más nutrición, ¿no? Hasta que finalmente pueda cosechar en la maduración concreta de algo, ¿no? Pero en realidad en la perspectiva de la vida no va a pasar que alguien con mucho Aries quiera que ya madure algo, ¿no? Que tenga como esa idea media apurona, ¿no? Dale, dale, salí. Me acuerdo que había una ariana que contaba, dice, yo fui a mi patio y tiré un montón de semillas y me ponía a verla todos los días y como no salía me indigné. La dejé. Dice, la mierda, esto no sale. Dice, después cuando me olvidé, empezaron a salir, ¿no? Pero porque la lluvia se puede enojarse con la planta porque no sale cuando ella quiere, ¿no? En su propio ritmo. Entonces la planta le va a decir, y mira, la verdad, a mí me chupa un huevo lo que vos opinés, yo voy a salir cuando tengo que salir. Y eso lo digo en el término concreto de una persona, pero en muchas cosas nosotros nos manejamos medio así, ¿no? Queremos que sea cuando nosotros queremos, no cuando es. Y un poco lo que hablan los cardinales y en lo duro que son y rígidos, porque imagínense que está Capricornio ahí, está Saturno, que es el señor del tiempo, y justo viene al último a decirte lo que pasa es que vos no entendés del tiempo, dice el último Capri, ¿no? No entendés de la maduración y de los procesos. Finalmente lo tendrás que entender al último, ¿no? Que hay cosas que tienen un tiempo que no son el que uno quiere o el que a uno le gustaría, sino que el tiempo que es. Y ese es el tiempo un poco de la naturaleza. No es cuando yo quiera que la planta me dé lo que yo quiero, sino cuando lo puede dar y cuando se han desarrollado las cosas suficientes para que así lo sean, ¿no? Y este es algo muy interesante de entender cuando hay mucha cardinalidad dentro de una carta, que es cuánto la persona domina el tiempo, cuánto entiende de la paciencia y de la perspectiva de ese tiempo, sin ofuscarse porque no es al ritmo que a esa persona le gustaría, ¿no? Entonces, muchas cosas tienen que ver con este concepto de proceso que está muy asociado a los cardinales. Cuando se puede dominar, uno entiende del proceso y del tiempo, ¿no? Lo que pasa es que el lugar saturnino, al igual que en los tránsitos concretamente, Saturno viene más tarde. Uno se vuelve más prudente mientras más crece, ¿no? Cuando acaba de nacer. Por eso Aries también está asociado con la infancia, donde medio que las emociones no están mediadas ni por Venus, en el caso de, ni por la Luna, ¿no? Entonces es una emoción muy impulsiva, por eso el bebé, hay alguna hipótesis que dice, ¿por qué el bebé llora en el cine? ¿No? ¿Por qué un bebé llora en el cine? ¿Por qué creen? Llora a los gritos, ¿no? Uno se puede emocionar en el cine, pero llora a los gritos. Y por la oscuridad y el silencio. Es posible, pero en realidad es porque no entiende las reglas sociales, porque en realidad, como la biblioteca, uno va para estar callado, hay una regla social. El bebé no sigue las reglas sociales. Uno cuando va madurando va entendiendo que en el cine no se puede gritar o hablar, o en la biblioteca. Hay ciertos lugares que implican silencio, ¿no? Son reglas sociales. Entonces el bebé no tiene problema de hacer un patalete en el kiosco porque la mamá no le compró el caramelo más grande. Ahora, el problema es, yo tengo 30 años y hago eso, ¿no? Es el problema, ¿no? Que a el bebé se le permite no entender las reglas sociales, pero a un adulto no. Por eso es lo que un poco hablo de lo que es el proceso del proceso de maduración, ¿no? Que es un poco la relación con Saturno, la llegada de Saturno a la carta en el término de lo cardinal también tiene que ver un poco con eso, ¿no? Em, pero bueno, lo infantil está más asociado con lo primario, lo primitivo, Aries, con, no sé, con el cuidado y la educación y la protección y la nutrición. No es solo una nutrición en el sentido de comer de la madre. La madre también nutre de valores, de principios y de reglas socioculturales de la cultura. No está solo dando comida, está enseñando valores. La madre nutre de cultura y de sociedad al hijo, la madre y el padre también, ¿no? No vamos a poner, vamos a sacarle el mérito o la responsabilidad a los padres, ¿no? Tienen que enseñar sobre la cultura también, ¿no? Después vendrá la etapa del equilibrio, ¿no? De la adolescencia, ¿no? Más libriana, donde voy y busco afuera de mi endogamia, de mi familia, a un otro que me guste, que me interese, pues está asociado con el vínculo, el amor,
el salir, ¿no? Y después vendrá la maduración, ¿no? De el otro momento. Esta cosa está muy asociada también en lo que nosotros la vivimos todos los años, todo el año, todo el año, todo el año. Entonces, si yo la vivo en el término concreto de la luz y de la oscuridad, ¿cómo eso no va a estar adentro de nosotros? Si no veo otra cosa, si no analizo otra cosa, no se vive de otra manera, ¿no? Entonces, esto es crear pensamiento astrológico, ¿no? Esto es lo que entendemos como pensamiento astrológico, que tiene una suma importancia para tener claro las secciones de los 30 grados del círculo zodiacal. No todo es con las distantes constelaciones o estrellas fijas, sino que se refiere al camino del Sol. O sea, cuando hablamos de equinoccio y solsticio, estamos hablando del camino del Sol. Como puede observarse, las constelaciones de estrellas fijas se llevan los nombres de los signos zodiacales, pero no son portadores energéticos del zodiaco. En realidad, el zodiaco se forma cuando el Sol camina sobre los signos. No, por eso hay una diferencia entre constelación y signo zodiacal. La constelación está ahí, hay un montón de constelaciones, pero lo que nosotros pensamos es en el camino que hace el Sol sobre ellas, en nuestra relación con la Tierra. Cuando se le dio el nombre a las constelaciones, estas cubrían secciones del camino del Sol que llevan los mismos nombres y se utilizaron como punto de referencia astronómico. Desde el principio, el área de influencia de Aries no tuvo nada que ver con la constelación de Aries, sino que esa área de influencia era, y aún hoy es, el espacio por el que el Sol parece moverse tras pasar por el equinoccio vernal, que es el cero de Aries, lo vernal, independientemente si en realidad está la constelación de Aries, de Piscis o de Acuario, ¿no? Es un gran argumento por lo cual los astrónomos van a venir a decirte, mirá, pero si el Sol no está en Aries ahora, está en Piscis o en Acuario, ¿no? Claro, pero en realidad nosotros lo que miramos es el camino del Sol desde la posición de la Tierra, por eso la astrología es geocéntrica, no es heliocéntrica ni desde otro lugar, no mira desde el Sol donde está, mira desde la Tierra y lo que se ve en el aparente movimiento que es en la creación de ese equinoccio, ¿no? Entonces, ahí es muy interesante pensar en eso, de que no hablamos de constelaciones en sí, sino que hablamos del camino del Sol en relación desde nosotros parados en la Tierra y en lo que miramos. Ahora, uno podría discutir un astrónomo, y mirá, el equinoccio, por más que vos digas que no, porque ahí no está Aries, es un equinoccio, qué sé yo, si vos estás de acuerdo. Nosotros miramos, ¿no? Miramos cómo desde la Tierra se ve el camino del Sol por esos 30 grados 30 grados, 30 grados que va pasando durante el año, ¿no? Nosotros acá solo hemos visto los equinoccios y los solsticios, que son puntos cardinales, pero después del equinoccio de primavera, de otoño, va a venir los 30 grados de Tauro y los 30 grados de Géminis para llegar a Cáncer. En el camino están las otras modalidades, ¿no? Nosotros vemos el camino aparente del Sol desde la Tierra, por eso la astrología es geocéntrica. Siempre. Porque siempre mira desde la Tierra que está parado. Y de hecho, desde ese lugar se calculan las cartas, ¿no? Yo no la miro a la persona calculándole si viviera en el Sol, ¿no? Eso es lo que diferencia el relato astronómico, porque un astrónomo va a decir el Sol y la relación aparente que tiene con la Tierra, pero está posicionado desde el Sol. Nosotros estamos posicionados en la Tierra, ¿no? No desde el Sol, porque nadie puede vivir ahí, no hay humanos ahí. Entonces la astrología es completamente humana. Bueno, estas puertas del año se inician con el grado cero de los signos cardinales, es decir, cuando el Sol transita los 0 grados del signo de Aries, Cáncer, Libra, Capricornio, marcando así la entrada de una nueva puerta astrológica se puede entender de la siguiente manera. Aunque la astrología tuvo su desarrollo inicial en el hemisferio norte, ambos hemisferios, norte y sur, comparten relaciones fundamentales y características similares. Aunque uno experimente primavera y el otro otoño, ambos comparten el mismo eje Aries-Libra, y los comienzos se manifiestan en este eje, donde las estaciones son más agradables e intermedias. El clima deja de ser inhóspito y emerge una mejor calidad de vida, representando así el eje de la relación del yo y el nosotros. Se busca compartir más, explorar el mundo, simbolizando el equilibrio significativo. Piénsenlo, mientras que nosotros estamos, hoy Dios, que se vaya el calor en San Juan te la debo. Otra vez hace un montón de calor, pero uno está pensando, ay Dios, que ya venga, que esté fresquito, ¿no? Que ya basta de este extremo de calor.
cuando está así, yo me siento más con ganas de salir. Y después pasará en la primavera, yo estoy cansada, tanto frío, de cagarme de frío, quiero que empiece a salir el solcito, y yo salir, empieza a aparecer esta relación de este eje que tiene que ver con el yo con los otros, ¿no? Con esta, del conocer o el de explorar el mundo con equilibrio, ¿no? Y por el otro lado, las puertas que atraviesan el cero de Cáncer y el de Capricornio simbolizan el eje del poder. Nos encontramos con los solsticios marcando el día más corto o y largo del año. Cáncer y Capricornio están vinculados a climas extremos, los más desafiantes. Aquellas personas en cualquiera de estos hemisferios deben prepararse para afrontar estas condiciones, ajustando sus comportamientos y estados de ánimo, dirigiendo su energía hacia la conservación y al logro de metas. Es decir, yo me conservo del frío extremo, ¿no? Vieron que ahora no lo vemos, porque cuando hace mucho calor ya queremos que sea team invierno, team verano. Somos team invierno, team verano, dirían ahora. Pero ¿qué pasa cuando la gente vive en la calle? Y claro, en el verano no es un problema que la gente esté durmiendo en la calle, porque última está más fresquita que en un lugar encerrado. Pero cuando viene el invierno, nosotros nos empezamos a preocupar mucho porque la gente se muera de frío. ¿No? Como empieza a aparecer como algo de lo extremo en ambos, ¿no? Como en ambas situaciones. O que alguien pase mucho calor y que no tenga aire, que no se pueda bañar, que no tenga acceso al agua. Son extremos donde aparece la conservación necesariamente, ¿no? Donde un animalito puede morir, una persona puede morir, o de alta temperatura o de baja temperatura, ¿no? Y eso habla de la conservación y cómo logramos la supervivencia. Acá quiero mostrarle un poco esto, pero sí les voy a... Hay una trampa, esto lo publicó en Infobae. Este es el recorrido del... Acá hay un error, no sé si lo pueden notar el error que hay en esta imagen. El solsticio de invierno es para nosotros porque dice inicio de verano el 21 de junio. Claro, está mal planteado, está visto desde el hemisferio norte esto, ¿ven? Y eso es algo que pasa mucho, que se encuentran con cosas que no están diseñadas para el hemisferio sur. Y esto es Infobae, que es un medio, hola, ¿cómo andan? Ahí estaban viendo a ver si descubrían el error, aprendiendo sobre el solsticio de equinoccio, que la profesora de ciencias naturales, si están en la primaria o de geografía, depende de dónde, debería enseñarles, en la escuela, ¿no? Pero bueno, está planteado desde un lugar del hemisferio sur, y esto pasa mucho, se van a encontrar con información errónea en las redes, donde lo que más gobierna es lo que piensa el hemisferio norte, ¿no? Sobre este tipo de cosas. Entonces, Infobae, que es un medio de América del Sur, aún así en su relación con los diarios, publica cosas equivocadas, ¿no? Del hemisferio norte. Quería un poco notar esto porque siempre es importante, pues si no después estamos repitiendo información errónea y hasta los propios medios que deberían trabajan de eso, de certificar la información que comparten, ni siquiera lo chequean, ¿no? Esto es importante un poco ahí tenerlo en cuenta. Pero bueno, vamos a dar un recreíto y vamos a ir a la parte que es un ejercicio final que vamos a calcular al final de la clase. em, el cero de cada uno de nuestra carta, donde nos cae el cero de Aries, el cero de Cáncer, el cero de esto, para un poco ir mirando cómo entran en una carta. Ustedes pueden entrar en una carta y mirarle los equinoccios y los solsticios como una medición dentro de la carta. Así que vamos a dar un recreíto hasta las y 25, vamos a dar 10 minutos y el resto de la clase la vamos a usar para ver esa práctica, para renovar el mate, ir al baño, etc. Bueno, nos vemos en un ratito.
Bueno, ahora que vamos volviendo, quiero contarles un poco algo que fue un reajuste que vamos a hacer este año, muy pensando también en el nivel 2, pero este año vamos a tener filosofía con Matías, que es es un psicólogo que se dedica a la filosofía. eh, y Después de Mitología uno va a venir Filosofía con él, que después el año que viene él va a dar Psicología en el seminario en el nivel del 2026. El próximo año él va a dar Psicología, que le corresponde al nivel 2. Pero bueno, he hecho un reajuste por el tema de agenda que él podía dar ahora y no me pareció menor tener filosofía este año, la verdad, me pareció que estaba bueno que se sumara filosofía, que servía mucho también y lo voy a poner en correlación con, después vamos a tener historia de la astrología para que, como bueno, se reajustó esto de Sharon y el problema, nada, de salud del padre y todo lo que está viviendo Sharon, que me llevó a mí a que me vieran en todos lados, vi en la uno en la 2 en Historia de la Astrología. Entonces dije, bueno, vamos a poner a filosofía para que también me dé como un poco de respiro, porque si no yo voy a estar trabajando un montón si estoy además dando el seminario de Historia de la Astrología. Cada seminario dura 2 meses, Historia de la Astrología un poquito más largo, pero... em, para poder mezclar un poco eso y la profesora de astronomía que está como más para fin de año, me dijo en términos de agenda. Entonces, después de mitología, que va a ser, porque hay unos feriados en el medio, como va a estar Semana Santa, un par de cosas que toman medio el jueves también. Recién en mayo va a terminar mitología uno y automáticamente como después el 28 va a empezar filosofía, ¿no? Van a tener filosofía también como seminario extra, después de Mitología uno un poco para contarles eso, y después veremos cómo la moldamos ahí el resto del año. La propuesta, como saben, con el valor de la cuota incluye el seminario, así que no es nada extra, sino que está contemplado dentro del pago. Em, Así que bueno, la idea quizás es que este año quizás metamos 4 seminarios, que haya como siempre seminarios funcionando extra, pero en ese caso va a venir filosofía, un poco para avisarles ese cambio de agenda, para que vayan un poco sabiendo que van a tener mitología, filosofía. A mí me sirve mucho porque después en historia de la astrología la vamos a necesitar bastante, filosofía. Bueno, en cartatal.es, que tiene muchas cosas bastante lindas en comparación con astro.com. Yo siempre enseño a usar astro.com, pero a cartonatal.es tiene un par de cositas que astro.com no tiene en lo que es plataformas gratuitas de astrología. Van a encontrarse con el solsticio de equinoccio, que tiene un cálculo donde si yo voy y aprieto el cero de Aries, pongo el país Argentina, la provincia, no sé, yo voy a poner San Juan, ciudad San Juan, y ponen ver, me va a mostrar la carta del equinoccio, ¿sí? Me va a mostrar, bueno, cómo va a ser ese cero de Aries en San Juan y qué cualidades va a tener, ¿no? Esa carta o ese momento, si yo quisiera ver tránsito. Lo mismo va a pasar con todo. Si yo quiero ver qué onda el cero de Cáncer, qué onda ese solsticio en el 2025, y voy a poner Argentina, San Juan, San Juan, y voy a poder ver y voy a mirar hacia el futuro los tránsitos del solsticio de invierno, ¿no? ¿Qué va a ver esa carta? Y en el término de tránsito es muy importante ver esto porque va a permitir entender las cualidades que va a tener esa estación. Porque una estación contempla más meses. El otoño no solo contempla a Aries, contempla justamente a Tauro y a Géminis.
a dos temporadas más. Entonces, si yo veo el cero, veo como las cualidades de cada una de las estaciones, que incluye en ella a 3 temporadas en sí misma. Cáncer incluye a Leo, ¿no? Y a Virgo. Capri incluye a Acuario y a Piscis, ¿no? Libra incluye a Escorpio y Sagi también, ¿no? Entonces, yo si quiero ver las cualidades de cada uno de esos, leyendo a tránsitos a gran escala, no como leo a tránsitos, puedo hacerlo. En el otro término, lo que podríamos hacer en una carta personal, sin ver cartanatal.es, podríamos ir a astro.com. Obviamente que les voy a recomendar que siempre tengan cargado su carta acá, ¿no? Yo quiero ver mi carta y quiero ver dónde me cae el cero de Aries, ¿no? En qué partes de mi carta me cae eso. Yo puedo ver que el cero de Aries a mí me cae en mi casa 12, ¿no? Por ejemplo, en mi casa 2. Yo podría ver el inicio y el inicio del cero de Cáncer me cae en mi casa 3. El inicio del cero de Libra a mí me cae en mi 6. El inicio del cero de Capri a mí me cae en mi 9. Entonces, esas cualidades se van a ir replicando siempre en mi carta, ¿no? Yo voy a ir viendo que cada ámbito de casa me va a influir en cómo veo eso. Por ejemplo, yo les cuento una experiencia mía. Cuando ha sido el equinoccio, yo soy una persona que no sueña y no se acuerda de nada cuando sueño. Fue el equinoccio, los sueños nítidos, nada, sueños que me acuerdo, que recuerdo, bueno, muy vívidos también, mucho en el mundo de los sueños también se da un poco la casa 2, ¿no? Me acuerdo que nada que ver lo que soñé que el Papa conocía unas trabas de acá de San Juan. Después está durmiendo siesta y yo veía como mi gatito en primera persona que se escapaba por esta ventana y se medio que se caía. Entonces como que me desperté y yo no estaba justo acá, estaba en lo de mi vieja durmiendo siesta. Y digo, no, mi gatito, ¿cómo estará? Se va a escapar. Estaba como ahí, ¿no? Como, y digo, wow, yo soy una persona que no se acuerda lo que sueña, ¿no? En general, nunca estuve muy conectado con mis sueños ni nada por eso. Eh, y bueno, y cuando viene esto, hay alguna situación sincrónica, como un poco hablábamos la otra vez, que conecta con la cualidad de la casa, ¿no? En algún modo conecta con la cualidad de casa. Entonces yo de repente, ahora cada vez que duermo, sueño mucho. Y estoy como en ese término, bastante. Pero bueno, dependerá, por eso que ustedes pueden mirar en su carta y les recomiendo que ahora puedan ver en este tiempo que nos queda cuáles son las casas que toca esos ceros de cada una de las casas. Yo en mis redes lo hice solo con el cero de Aries, pero ustedes lo vamos a hacer acá con el cero de cada uno de los signos cardinales, ¿no? Porque lo que está pasando en esa carta está pasando en la estación, el equinoccio del solsticio. Ahí, teniendo la cualidad de interpretación de que cuando sea el eje Cáncer-Capri es más extremo y cuando sea el eje Aries-Libra es un poco más equilibrado equitativo, ¿no? Como cualidad. Algo se va a equilibrar o va a empezar en alguna de esas cosas, ¿no? Si es Aries empieza con mucha fuerza, mucho empuje, y si es Libra reajusta, equilibra o reordena o busca de ese lado, ¿no? Y si es en Cáncer es más oscuridad, más introspección, más retrotraer, y si es en Capricornio más salirá hacia afuera a vivir, a moverme, a sacrificarme, también más la palabra sacrificar, deberías reajustar, a reordenar, a limitar, a poder no, no es equilibrio, sería un poco más a hacer ese último esfuerzo, ese último empuje que se necesita para poder ir hacia adelante, ¿no?
En este caso miraríamos la cualidad de la casa, ¿no? Más que en sí la carta, porque la carta está quieta. Y a la carta le pasan los tránsitos por las casas, ¿no? Un poco para empezar un poco con teoría de tránsito, ¿no? La carta se mantiene así porque es incambiable e inamovible, es la raíz, es el nacimiento, es el pasado, es la base. A la carta le pasan sobre ella, sobre las casas le pasan los tránsitos, ¿no? A veces se encuentra el tránsito en una parada, que es un tránsito sobre mi planeta, ¿no? Un planeta que yo tengo ahí. Pero el resto del tiempo, los planetas están rodando sobre nuestra carta natal. Lo que pasa es que le van pasando por las casas, ¿no? Y ahí es donde manifiestan sus cualidades. Entonces, en el término de esto, nosotros miraríamos la casa como más principal. Ahora, si tuviera un planeta en el grado cero, como por ejemplo Vale contó, que tiene el grado cero su hija, ¿no? Como de grado cero de Aries, hay un planeta ahí que es el Sol, ¿no? Entonces, ese nació en el equinoccio, ¿no? Entonces, tiene una cualidad particular esa carta, ¿no? Que siempre va a tender a ese equilibrio, a esa búsqueda, ¿no? De inicio, pero también de reajuste, y por lo tanto esa carta le va a ser muy importante el otro equinoccio, ¿no? El de primavera. Son dos puntos claves de su carta. Bueno, ¿quién se anima a compartir? Pues sí, la carta, ¿Dónde le cae? ¿En qué casa? Si no querés compartir tu carta. a ver si se puede compartir eso. Compartido no está activado. A mí me cae el cero de Aries en casa, en la casi en la mitad de la casa 2. Ok. ¿Y cómo lo observas ahora eso? ¿Qué onda tus recursos? ¿Qué onda tu autoestima, tu valor personal? Eh, En caída. Justo fue el cumpleaños de mi hija ayer y hoy lo festejamos, pero tuve como una situación que me dejó desregulada, así desequilibrada. Me encontré con una amiga que es Capricornio y estuvimos hablando, sí, de un tema particular, o sea, justo de una situación un juicio que tengo que iniciar este año en el que estoy. Y bueno, ahí me cayó como una ficha bastante, no sé, como que muy Saturno, ella así, me pegó así como, ¿dónde estoy? Así como, me pegó mal, así que quedé desregulada porque
Igual yo estoy iniciando muchas cosas ahora. Me puse a iniciar otra carrera, a iniciar, eh, bueno, es un momento de inicio, sí o sí, pero creo que como es la casa donde yo, es la casa del valor, el valor propio y todo eso, o sea, creo que es algo que me estuvo movilizando todo el tránsito de Saturno en Piscis, porque mi casa todo es Piscis. Y justo ahora cambia a Aries, o sea, la parte ariana de mi casa 2, porque en realidad el inicio, mi casa 3 es Aries, pero tengo el cero de Aries en casa 2. Así que creo que lo que más estuvo es esta cuestión de los recursos y de dónde estoy parada. eh, para mí fue un cierre bastante grande de un montón de cosas, porque además terminó una relación de pareja de 7 años, así que todo lo que estoy haciendo ahora para mí es nuevo. Así que un inicio de inicios, y cierre de cierres, bastante acorde con, con todo lo que está pasando, porque creo que como estoy mucho con el tema astrología y tengo por ahí muchas amigas que le interesan, me consultan y, y están todas como bastante igual, son todas Virgo, por ejemplo, o signos de tierra o signos mutables, por ejemplo, Géminis. Yo tengo como que o sea, tengo muchas amigas Géminis y Virgo, así como que estoy, como yo soy luna en Virgo, tengo algo con los signos mutables, igual soy de tierra, pero es muy movilizador en muchos sentidos, creo. No solamente me pasa a mí, va, yo hago esa locura, pero personalmente me cae en ese lugar. Y yo tengo ahí Bueno, también, de casa 2 y 3 la tengo a Lilith en oposición a mi luna, que está entre mi casa 7 y 8, o sea que he pasado cosas como bastante heavy en estos últimos tiempos a nivel personal, entonces han sido rupturas muy fuertes para mí y como que me está costando levantarme, pero bueno, ahí andamos. Esto del bueno, valor propio, el amor propio es como que un concepto que está todo el tiempo repitiéndose, pero como que me cuesta incorporarlo hoy en día desde lo nuevo, que es todo lo nuevo, la forma de relacionarse de las personas, digamos, creo que las redes sociales tienen mucho que ver, que cambió todo, entonces como aprendo muy, yo soy re Tauro en ese sentido del aprendizaje, o sea, aprendo lento, me muevo lento, y, y los cambios ahora son muy rápidos, y me cuesta adaptarme al cambio, eso sí siempre fue así, o sea, siempre me costó adaptarme a los cambios, pero en eso sí, una vez que como que inicio algo, bueno, ahí ya nada me para, eso sí, no, pero bien también tenés que tierra. pensar que Tauro está muy sacudido por el sol Urano, que vos ya lo has vivido Urano, seguramente a esa, ¿no? Y la sí, relación de sentirte desde un lugar donde los cambios son más rápidos, más fuertes. Es verdad que el aceleracionismo es una teoría política del momento, pero también es cierto que te va a ser mucho más choqueante que, por ejemplo, yo que soy muy acuariano, donde básicamente vivo en función del cambio, ¿no? Eh, para Tauro ha sido muy fuerte la movilización de Urano, y eso se ve un poco más también en correlación con esta dos. Lo que yo sí te aconsejaría es que tomes eso del juicio, que es lo más importante como hecho fáctico, concreto, que allá venía esta capricorniana a situarte en el contexto, es que tengas en cuenta que el valor no es solo lo que vos te sentís con vos misma, es algo que se tiene que ver de una manera concreta en recursos económicos visibles y tocables y palpables. Entonces, no reniegues no vayas a un lugar tan etéreo como la 2 en Piscis, donde todo es un valor que tiene una satisfacción espiritual o solo emocional, sino que también tenga una satisfacción económica visible, que sea de los recursos también. Porque en la medida que yo me conecto de una manera equitativa entre el cuerpo y la materia, entre el alma y el cuerpo y el espíritu, aparece el valor también. Pues ese valor se tiene que ver concretamente en la abundancia, que es la 2 y Tauro. Yo puedo decir, puedo vivir espiritualmente así como un monje hindú que no come y vive del sol,
pero en este contexto te está diciendo, y no, hermana, no es tan así, no podés vivir del espíritu nada más. Hay un valor concreto y material que tiene que mostrarse en el valor propio. No es solo un rédito económico y emocional, es un rédito concreto y material. Y en eso vas a tener que ser bastante combativa. También tener cuidado con pensar que lo que valgo no es algo por lo que lucho, ¿no? Muy interesante también ahí, ¿no? Como lo que valgo no es algo que me va a dar alguien, sino que me lo voy ganando, voy combatiendo para ganármelo. Ahí es como sería como una acción media feminista, ¿no? En ese sentido, no es que eh, un día alguien va a decir, no, ya está, le vamos a reconocer los derechos, no, sino que vamos a tener que enojarnos y pelear para que me lo den, ¿no? Entonces hay una acción donde combato para poder hacerlo siempre, para poder lograr ese valor personal. No es algo dado que llego a algún lugar o que está en algún lugar para descubrir. Entonces, por ahí una de las cosas que cuesta más del valor propio es pensar que es un lugar que yo me lo tengo que gestionar espiritualmente, donde yo tengo que sí estar evolucionada y haber logrado quererme. No es verdad eso, es un recorrido el valor personal. Es una lucha, es un combate, se va yendo hacia ello y también se tiene que ver en un término concreto y material y físico, ¿no? En este caso. Pero la 2 está incómoda en Pisces. O sea, no es un lugar cómodo para la 2, ¿no? Creo que lo importante de que te caiga Aries ahí es esa otra faceta que es cuando yo empiezo a combatir por lo que me corresponde, ¿no? Eh, pero yo creo que una de las cosas que más se vende hoy es que el valor propio es algo que yo me lo tengo que generar sola como evolucionando espiritualmente. Y es terrible porque te tortura un montón, porque te hace creer que no has podido llegar a eso. Y no es tan así. No es algo que se construye desde un lugar de la meditación o de el rezo, ¿no? El valor propio es un montón de formas también con los otros. Contextualmente, por eso la 2 también rige Venus, ¿no? También Tauro tiene ese lugar venusino que es yo me siento en valor y en construcción personal y en valor propio también con los demás. También en ese lugar correlacionado con esto. Si yo como sola, pero tengo todo y estoy solo, no lo siento como generoso o rico, sino que la abundancia media taurina tiene que ver con poder generar el banquete para que mucha gente coma, ¿no? Con esa generosidad de el compartir. Entonces, hay que tener cuidado con estas visiones hiperindividualistas del valor propio, porque a veces nos torturan una banda, ¿no? Porque creemos que no hemos podido por nosotros mismos querernos, ¿no? Lo tendría ahí muy en cuenta eso, no sé si te suma, pero bueno, te lo comparto un poco. Sí, también comparto un poco eso de que es como que una tortura, eso de la valoración. De repente tiene unos estándares súper, eh, no sé, ajenos por ahí a la realidad. eh, pero sí, la casa dos pisciana es difícil porque a veces valorás todo o no valorás nada y cuesta, tiene esa oscilación también. He estudiado mucho el eje de mi casa 2 y mi casa 8 porque Eh, como tengo Virgo, Piscis ahí, y los eclipses que están ahí ahora, es como que mi casa más movilizante por el momento. Como también Saturno está en Piscis y todos los planetas están en Piscis, bueno, es como mi casa del momento. Todo me está pasando ahí. Bueno, pero literalmente vino una Saturnina a organizarte a los caramelos del frasco, los patitos de Norden. Mirá cómo es tan literal a veces, ¿no? Como la situación Sí, te viene a llorando contar me una dejó, verdad. pero bueno, llorando me dejó, pero bueno. Pero es un poco el rol saturnino, ¿viste? Por eso yo le digo que Capri es áspero, es sacrificado. Yo no sé que la palabra sacrificado puede ser como medio duro de pensar, pero es una inversión que no tiene un rédito tan rápido, que al principio suena como medio incómoda, ¿no? Como media, pero a la larga es mucho más interesante y más constructiva que algo que es al corto plazo, ¿no? Que es simple, que es ahí. Em,
Yo siempre hago la analogía de esto que me pasa un poco a mí, que yo empezaba hace 6 meses el gimnasio y ya quiero verme como un fitness todo musculoso. Digo, nada, a los 6 meses ya tengo que notar algo. Claro, cuando hablo con la gente fitness, ha tardado 4 o 5 años en verse cómo se ve. Y yo estoy en el punto de decir, o digo todo, ¿para qué mierda voy a hacer esto? Si ni se nota, y voy todas las días, todo esto, y la Claro, pero a la larga lo que te ofrece son muchas más ventajas hasta para la vejez, ¿no? La cintura, el cuerpo, todo lo que te ofrece, pero a la larga no se ve eso en corto plazo, no es algo que voy a ver ahora. Entonces, como yo te voy a hacer entrenar y como, no, ahora quiero verlo, ya quiero ser así, musculoso y todo eso. Y no, Saturno me va a venir a decir, no, hermano, no funciona de esa manera, no es como vos querés, no es al ritmo que vos querés, es en este ritmo y bueno, verás más adelante si te ganas ese mérito, ¿no? Si lo lograste sostener en el tiempo. Entonces es incómodo, es feo, se siente feo, ¿no? Se siente como, oh, yo tengo que forzar, de 5 años voy a estar así. ¿Qué paja? Pero me va a decir, claro, cuando seas viejo no te va a quebrar la cadera, vas a tener las rodillas bien, vas a vivir, todo esto no lo vas a poder notar ahora, pero a la larga va a tener un rédito mucho más fuerte del que vos pensás. Y es como ese debate, ¿no? Ese debate Capri, o sea, Aries Capri, ¿no? Siempre, como están en el extremo uno del otro, siempre van a aparecer en esa relación, ¿no? Eh, pero bueno, no sé, gracias por compartir, ¿vale? Abracito ahí con todo eso. Y acá estamos un poco para tirar algunos consejos o abrazar a la situación. ¿Quién quiere compartir? Las veo muy calladas, ¿no? Nadie quiere compartir nada. Oli. Yo tengo ascendente en Aries, pero el grado cero me cae en casa 12. Ah, igual que yo, ¿ves como yo te digo? Ahí está. Sí. Y bueno, yo ahora como que estoy viendo un montón de ese tipo de movimientos. También vengo de separarme hace unos meses de una relación de 23 años, un montón. Y como que ahora estoy como alargando lo reprimido, digamos. eh, Qué sé yo, no sé, todo lo que quería hacer y no había hecho, porque bueno, estuve muchos años ocupándome de mis hijos, como que ahora arranqué de nuevo a laburar, yo siempre pinté, coso, tejo, hago de todo. Eh, y bueno, ahora sí noto como ese cambio por ahí. Eh, Después no sé qué otra cosa. Bueno, esto de ¿Dónde empezar a te... estudiar también, que siempre me gustó, siempre fui re estudiosa y por una cosa o por otra iba dejando, empecé nutrición y lo dejé, viví en Buenos Aires, estaba haciendo traductora de inglés y me volví embarazada, así que como que también la dejé, fui relegando, pero siempre leí, siempre estuve ahí como buscando cosas para aprender. Te cae tan bien como a mí, entonces, tenemos un grado parecido del ascendente, entonces te debe caer Cáncer y Capri en la 3 y en la 9, ¿puede ser? Sí, Ahí sí, está, bueno, sí, sí. sí. Por eso, Y es una gran Libra, oportunidad para aprender a estudiar, para dedicarte a pensar también en cosas muy trascendentes. Acá va a aparecer mucho de qué quiero hacer con mi vida, sí, qué es lo estoy que en eso, espero con mi proyecto hacia adelante. Yo he notado mucho eso como un poco pensando hasta en la vejez, cómo sí, invierto en mi vida hacia adelante, qué va a ser, como muchas, que caiga la 12 ahí te da como preguntas muy trascendentes también. Y no es trascendente como lo espiritual necesariamente, porque yo siempre digo sí es, porque en lo espiritual encontramos los trascendentes, no es una sí. dicotomía, pero eso que es trascendente es algo tan potente como la pregunta al Dios que es, ¿qué voy a hacer de mi paso por la vida? Mundo. ¿No? Bueno, ¿No? soy Que escapista, es como, eso está como siempre ahí latente también en lo que vamos haciendo, lo que vamos dejando para los demás. Hago mucho servicio, que eso a mí me encanta. Y también me está pasando mucho con las relaciones,
no sé, amistades de toda la vida que ya hoy como que no, hay cosas que no compartimos tanto, ¿viste? Y como que me fui alejando y como que me siento mucho mejor. Tengo como una mayor paz mental ahora, eh, como siguiendo lo que realmente tengo ganas. Sí, eso es interesante y seguramente que para cáncer algún viajecito corto hagas, o sea, viaje a otra provincia, algo ahí, pensale un poco también. Algunas cositas ahí con los viajes que se dan como en esos periodos. De hecho, si pudieras ver, quizás siempre como para esa época, yo hace años, años, años que descubrí eso, y cada vez, yo vivía en Buenos Aires, entonces cada vez que era Capri o Cáncer, yo viajaba a San Juan. Me Claro, venía a San Juan cuando vivía en Buenos Aires. Siempre en julio y en diciembre viajaba a eso. Y ahora que estoy acá, también seguramente lo siga replicando de alguna manera, que son cosas que materialmente, concretamente pasan, ¿viste? Como hay viajes en esos periodos que te permiten salir de lo acostumbrado e ir a un lugar nuevo. claro, Distinto sería si a nosotros nos cayera el cero en el cero del ascendente, donde nos cae en la 4 y en la 10 sería otra cosa, ¿no? Pero como claro. tenemos un grado similar, eso se da en la 3 y en la 9, Sí. eh, algo bastante curioso. No sé si vos viajás, o sea, haces viajes así cortos. Y somos de ir cada tanto a Buenos Aires, yo soy de Gualeguaychú. Y para la época así de Capricornio casi siempre terminaba, bueno, no sé, el año pasado fuimos a Mendoza, el anterior me fui a Córdoba con amigas, a Colón también, qué sé yo, siempre hay en esa época también. A Córdoba quiero ir, así que no estaría mal. Bueno, ¿ves? Es un gran momento para planificarlo porque siempre se va a dar. Más allá de que no te salga siempre, ¿no? Sí, Porque sí, puede sí, haber un planeta interviniendo en tránsito sobre esa casa que lo restrinja, ¿no? Pero en general, si vos haces como planificaciones de viajes para esos periodos, te va a ir, lo vas a terminar haciendo. Si vos querés que se dé, claro, hacelos, ¿no? De hecho, si genial, querés un viaje al exterior, te va a convenir en Capri o en Cáncer hacerlo, ¿no? El invierno o el claro, verano. Eso es por la cualidad de tu carta, no en todas las cartas. Por eso lo que buscamos ahora, nosotros este año, en segundo año, nos vamos a dedicar a encontrar cualidades predictivas de nuestra carta. Pero la predicción, el problema que pasa es que en la astrología horoscópica se usa para predecir de una manera concreta los ascendentes, no se usa otra cosa, no se usa el sol o la luna. El sol y la claro. luna no son elementos predictivos de una carta, sí lo es la matriz del ascendente que genera la matriz de casa. Entonces, Mm, un buen astrólogo para predecir va a decir, esta posición debe caerle a este ascendente en tal casa, por la suposición, ¿no? Si yo hago una carta, un horóscopo diciendo, ascendente en Aries. Este equinoccio te va a caer en la 1, va a querer decir que vos tenés que desarrollarte a vos y tu expresión. Pero ¿qué va a pasar? La predicción concreta no se hace en generalidades, se hace en particularidades. Porque a nosotros el ascendente no nos cae en el cero de Aries, nos cae en la 12. Entonces, si yo quiero buscar una acción predictiva en tu carta, tengo que ir a la carta de la persona. Si quiero ujú, ser serio en la predicción, ¿no? Si quiero ser bien específico en la predicción, yo tengo que ir a la carta de la persona. Yo no puedo predecir en generalidades. Por eso los horóscopos terminan perdiéndose en lo sí, general. No pueden precisar con particularidad. Entonces, uno predice teniendo el grado concreto del ascendente. Por eso es muy importante el ascendente en la casa uno y el medio cielo, claro. ¿no? En grados. De hecho, cuando uno mira una carta, acá poco para mostrarles, van Yo a lo tengo. ver que lo que te marca es justamente esas cosas. Ujú, ¿Dónde está el grado del medio cielo y dónde está el grado del ascendente? ¿No? claro. No te mide, también te sale el descendente o el fondo del cielo, ¿no? Pero estos son iguales y estos son iguales, ¿no? El cálculo se hace con este y con este, porque este se replica acá abajo y este se replica acá. Claro. Entonces, cáncer, o sea, la 4 y la 7 son réplicas de la 1 y la 10 en Ujú, mediciones, ¿no? Entonces, claro. si yo quiero predecir, predigo con el orden de la casa. Entonces,
el grado es muy importante para poder predecir mejor en cartas particulares. Por eso es que si nosotros vamos a hacer acciones predictivas, que después cuando veamos revolución solar, cuando veamos un poco otro tipo de técnica o tránsito, vamos a siempre ceñirnos a que el fenómeno predictivo solo se puede hacer con la particularidad de una carta, no en general, ¿no? Por eso si yo quiero analizarle los años, el año a una persona en tránsitos, necesito su carta. No puedo hacerlo en forma general. Predeciría mal. A ver, dice Lauri, dice, para mí el cero de Aries cae en la 8, que tiene bastante Piscis también. Entonces los eclipses Saturno, Neptuno están ahí todo intenso. Estoy muy mística, profundizando en mis estudios esotéricos y astrológicos, experiencias medio borde con la muerte, enojos reprimidos que estallan y salud mental. Bueno, un abrazo porque entiendo que está muy poblada el lugar de Piscis, pero también siento que la buena noticia de todos esos tránsitos que estás atravesando ahora es que cuando aparece el 29 de Piscis, algo se cierra y algo nuevo aparece. Es un cierre de un ciclo concreto que y ahora empezó otra vuelta de página y también lo va a hacer Neptuno, lo va a hacer Saturno, lo va a hacer el eclipse en Aries. O sea, es una sensación de ir hacia eso de la muerte, que es un poco lo que pensaba Piscis. De hecho, para mí está más asociado con la muerte en sí que lo que es Escorpio, en el término concreto. Eh, pero claro, la lectura es tan etérea, es tan profunda, que no hay herramientas en el mundo de científico o de lo lingüístico que hay en los medios, la red, sino que aparece que necesito herramientas nuevas para entender eso que está pasando. Una solución también podría ser el mundo de las artes, ¿no? Que es otra forma de lectura de un mundo distinto al lenguaje formal, ¿no? Pero para predecir un poco ahí, tendrías que también mirar el cero de Libra. Este proceso que estás terminando y cerrando también va a tener su reajuste en Libra y un cierre en Capricornio. Es un año que un poco marcaría el final de una época, ¿no? Como el final de una época de tu vida hacia quizás un aprendizaje un poco más maduro, si se quiere, ¿no? De madurez, sobre todo por Saturno, ¿no? Por el término saturnino ahí jugando en ese inicio. Vamos, dice. Bueno, yo no voy a hacer nada, ni la astrología tampoco. Vamos a ver cómo se desarrollan. Y ya dijimos que no es A más B, A provoca B, sino que A y B van funcionando al mismo tiempo, como bien habla Jung, que la otra vez conversamos, ¿no? Como no es A provoca B, sino más bien A y B van en un río que es paralelo, ¿no? Eh, y eso está bueno porque si no a veces le damos esto de echarle la culpa a los planetas o a las cosas, tiene un lado B tremendo. Porque entonces cuando a mí me va bien, no es porque yo me lo he macanado, sino porque el planeta también lo hace. Entonces eso deteriora un montón el valor propio y la autoestima también, ¿no? Porque entonces, si lo malo es de afuera, lo bueno también es de afuera, nunca es mío. ¿No? Y uno diría, bueno, hacete responsable, deja de echarle las culpas como hablábamos en el video de la clase pasada, ¿no? Pero eso tiene un lado tremendo en el hacer las cosas bien, porque entonces nunca son mías, nunca son. Yo soy como un marioneta del destino, ¿no? Donde los planetas caprichosos deciden si yo me va a ir bien o me va a ir mal. Esto es algo que después lo vamos a notar bastante cuando hablemos, ¿no? De esto de lo predictivo, que es el destino predeterminado, o nosotros tenemos libre albedrío, que es un debate eterno dentro de la religión, la astrología, todo, ¿no? Pero sí quiero notar un poco esto, de que a veces cuando nos ponemos en esos lugares tan cómodos de todo lo malo viene de afuera, tiene un lado B que entonces todo lo bueno viene de afuera, no de mí. Yo no tengo nada que ver. Y eso es muy trágico para pensarse a uno mismo también, ¿no? Doloroso.
Bueno, a mí me gustaría compartir, ayer medio que lo hablamos ahí en el vivo, a mí me cae el grado cero de Aries en la casa 3 y obvio el de Libra en la 9 y yo creo que ayer me quedé pensando esto que vos decías que por ahí tiene que ver con los hermanos, con los vecinos, y yo creo que puntualmente tiene que ver con el tema de los estudios un poco, ¿no? Yo el año pasado averigüé porque había estudiado artes en el 2019 y yo dije, che, se me vencieron las materias, en 2 años metí 20 materias y es como que siempre me quedó eso de decir, che, invertí un montón de tiempo y después lo dejé, ¿qué pasa con eso? Y averigüé y como que, bueno, tengo la oportunidad de poder seguir estudiando y yo estudiaba en Luján, yo vivo en Moreno y como que me queda un poco lejos, ¿no? Para ir. Averigüé en San Miguel y como que dije, bueno, si puedo estudiar en San Miguel voy. Y el otro día fui a averiguar y como que me dijeron, che, no hay vacantes. Y es como que digo, bueno, no quiero ir yo a Luján. Y es como que, bueno, dije, bueno, ya está, le doy un cierre acá a esto y me despido como un poco de las artes visuales, como diciendo, bueno, abrazo esto que aprendí y como que, bueno, le doy ahí como un cierre, ¿no? Y creo que por ahí con tanto planeta ahí en Aries, en la casa 3 creo que también me invita un poco la energía a poder mostrar y poder hablar de todo esto que por ahí uno sabe de astrología, a mí también me gusta el tarot y bueno, darle un poco de valor e inicio a eso también, ¿no? Ponerlo ahí en acción, como quien dice. Pero también te podría invitar a que hagas arte sin necesidad de los estudios, ¿no? Como un sistema más autodidáctico, ¿no? Como la 3 es aprender también en el hacer, más con esta cualidad ariana que es, ¿por qué necesitas la validez de arriba o de una universidad para hacer arte? Creo que justamente es alguna de las disciplinas que menos validez académica necesitan. De hecho, siempre que uno está dentro de la academia artística, la va como medio desafiando, rompiendo a lo establecido, porque un buen artista no hace lo que se ha hecho, sino que renueva siempre, ¿no? Y es disruptivo en la historia del arte, más o menos es así, por ejemplo, de la pintura, donde no es que uno para hacer arte va a hacer realismo o va a hacer perspectiva de Leonardo da Vinci, ¿no? Sino que el artista termina poniendo una banana con un Syntec así y se vuelve lo nuevo del arte, ¿no? Como Andy Warhol, por ejemplo, ¿no? Entonces, quizás hay una invitación también a hacer más que a pensar si me validan, ¿no? Como a ponerme a hacer lo que me salga, siendo yo mi propia revisión sobre eso, ¿no? Como puede ser también interesante desde ese lugar. Más allá de que se siente doloroso el rechazo, el no se puede, el no fue por acá, también podría estar esa posibilidad. Sí, sí, yo creo que tiene que ver con romper esto de decir, bueno, no sé, necesito tener un título, necesito tener una validación, ¿no? Como que bueno, no sé, yo pienso que el año pasado hice todo el curso de astrología y en el verano le metí un montón de lectura y es como que bueno, por ahí como no tiene un título académico, uno mismo como que no le da el valor, ¿no? Esto que también ahí teniendo la casa 2 en Piscis, que hablaba ahí al principio Valeria, es como que bueno, el autoestima y la autovaloración es como que a veces queda un poco diluida, ¿no? Nadia es mi alumna del año pasado. Yo con ella empecé a dar primer nivel, porque yo siempre daba avanzado o cursos de técnicas particulares. Y Nadia es una alumna que ha venido del año pasado, donde yo estaba en una condición más precaria que esta. Ahora ha visto la página, ha visto todo el orden que tenemos. eh, pero bueno, te invita a eso. Yo si bien yo tengo un recorrido muy académico, porque he hecho hasta posgrado, maestría en el mundo académico, pero sí después fui autodidacta en la astrología, ¿no? Como em, me tardé más, siempre uno llega más tarde cuando es autodidacta. Yo me tardé 5 años en aprender astrología, no me tardé 3 como en la mayoría de los institutos, porque uno le da más organizadas las cosas y se ahorra tiempo, ¿no? Uno cuando decide ir a una formación ahorra tiempo. Eh, pero tarda un poco más cuando uno es autodidacta
tarda otros ritmos y otras cosas, pero si uno se sostiene en lo que quiere aprender, lo va logrando de una manera pulida y a tu propio ritmo, ¿no? Eh, que puede ser también interesante. Bueno, nos pasamos 11 minutitos, pero no hay problema. Siempre es interesante que podamos charlar y contar un poco sobre nuestra carta. Nos vemos el próximo sábado. Espero que tengan una semana, un fin de largo que está con feriado, así que la pasen bien, que disfruten y que estén muy bien. Nos vemos el próximo sábado. Un abrazo grande. Chau, chau. Nos vemos.